Tantito más en para... A equitas y justitia. Lo verdadero. Ahí, ¿no? Ahí está. Lo exacto. Lo justo. La igualdad del derecho Ahí. entre el hombre, donde expondremos todos los temas relacionados con tus derechos y Ahora sí. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya nos encontramos ahora sí después de casi 4 semanas de no haber asistido al programa. Muchísimas gracias, Antonio Centeno, muchas gracias que ya están por aquí. El día de hoy tengo nuevamente como invitados al licenciado Javier Ruiz. y al honorable también licenciado, su hijo. Fernando Ruiz. Y bueno, pues ya saben, ya estamos aquí. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de lo que es la caricatura política, censura y represión. Bueno, rápidamente, redes sociales, nos vamos a un tema musical y después de eso ya regresamos de lleno al programa. A nosotros nos encuentran por www.circovolador.org, a mí en lo personal en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. También nos encuentran en Circo Volador Radio. WhatsApp de cabina es el 55 37 66 20 59. Realmente ese no sé para qué lo utilicen. Teléfono en cabina es el 67 98 02 90. Licenciado, ¿a ti dónde te encontramos? En Facebook, en Fernando Ruiz. Y por correo electrónico ruiz.yu007@yahoo.com.mx o al teléfono 55 66 06 37 24. Ahora sí, licenciado, ¿usted en dónde lo encontramos? Bueno, ahí me pueden encontrar en mi casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, Ok. en la Biblioteca Nacional. Ok, bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Un saludo a Eduardo Arellanes, Antonio Centeno y todos los que se están conectando. Vamos a ir a un corte musical en web y vamos a seguir aquí con la transmisión en vivo. Vamos a empezar con una canción, ya que el día de hoy se celebra desafortunadamente la muerte de el que conocemos como el comandante el Che Guevara. Vamos a escuchar la samba del Che Guevara y regresando ya retomamos el tema. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Ingeniero. A ver, ahora sí voy a poner un cachito de la canción. Muchas gracias a mi hermana Avi Jiménez. Ya estamos por aquí. Carlos Parra Ventura. Ay, no veo el... Un saludo al hijo Jiménez, licenciado de la FES Aragón. Muchísimas gracias. A ver, escuchen un cachito de esta canción. Comentarles que el autor de esta canción es Víctor Jara, cantautor chileno, que hablando del tema que nos toca hoy, que es censura y represión, él fue severamente reprimido y fue asesinado por Augusto Pinochet. Y el tema se llama la samba del Che, que hace alusión al comandante Guevara, que hoy se celebra su aniversario luctuoso, falleciendo él en Llano Grande, Bolivia, al tratar de exportar la revolución. Pues desafortunadamente muchos han muerto por la censura, la represión, no nada más de manera internacional, sino también aquí de manera nacional, ¿no? Uno de los sucesos más grandes aquí en el país fue el 2 de octubre de 1968 y creo que el tema de hoy pues tiene alusión a toda esta situación, ¿no? En la que, bueno, desafortunadamente se han creado leyes que tratan de regular la libre expresión de las personas para que el gobierno pues, no sea transgredido supuestamente cuando existe demagogia, cuando existen dictaduras. Entonces, creo que es un buen tema. Bueno, ahorita todo lo que se ha venido dando, incluso esto de los porros, que hace poquito se dio,
creo que sí hace alusión al tema para que se enteren realmente qué es la censura, qué es la represión, de qué manera se puede llevar a cabo una sana libre expresión, como lo es en la caricatura. Así es que de hecho en una democracia no puede existir la censura y la represión. No se puede hablar de una verdadera democracia cuando el gobierno censura y reprime, en este caso, los dos derechos fundamentales de los cuales toca este tema, que es la libertad de expresión y la libertad de imprenta. En el programa pasado hablábamos de los conceptos de censura y represión y hablábamos que precisamente la censura era el poder que ejerce el Estado o un grupo de personas influyentes para prohibir la difusión de un contenido, y que precisamente este concepto se extendía a la caricatura política. Precisamente estos hombres, los caricaturistas, que son realmente periodistas gráficos, arriesgan la vida al cuestionar el poder y el ejercicio mediante sus cartones. De ahí la importancia de estos dos temas. Bueno, pues ahora sí, como les comentábamos, todavía ya estamos aquí en transmisión, en vivo, todavía no estamos en web, pero es muy importante, ¿no? Hablar sobre lo que es una caricatura política, por qué es censurada, por qué la represión, por qué los gobiernos. Ahora sí, ya regresamos vía web, como comentábamos. Es importante saber por qué hay esta censura, por qué hay esta represión, por qué ya no podemos tener una libre expresión, un libre comentario, en donde ahora sí el gobierno pues realmente es una demagogia y hasta a veces una dictadura, ¿no? En ciertas situaciones. Digo, la vez pasada hablábamos con el licenciado Javier, que era la caricatura y cómo él lo ha vivido desde el punto de vista que lo ha estudiado, desde que ha estado él dedicado a clasificar todo este tipo de caricaturas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues retomando un poquito eso, hablábamos que la caricatura política como tal es una figura que trata de ridicularizar, exagerar, aludir situaciones, hechos, algunos personajes actuales o ya pasados, pero que fueron de hechos que sucedieron. Aquí no son hechos inventados, sino hechos que sí se dieron, que tuvieron una trascendencia histórica y que hasta el momento la tienen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en relación a lo que comentas, la caricatura política va a tener siempre un contenido, va a tener siempre una carga editorial, va a tener el objetivo de cuestionar el ejercicio del poder, de satirizar, de realizar el cuestionamiento, en este caso a los actores políticos. Porque no nada más se da la caricatura al gobierno, también se da a ciertos sectores de la población y de la sociedad. En este sentido, podemos hablar que el trabajo que realizan estos hombres es fundamental, porque en determinado momento y en determinado tiempo van a cuestionar el ejercicio del poder a través de sus trazos demoledores y que causan verdadera gracia en el pueblo. Es decir, van a cuestionar, y como lo comentábamos anteriormente en el programa pasado, en el devenir histórico de México ha habido momentos álgidos donde la censura y la represión ha sido máxima y otros gobiernos han sido tolerantes. Marcábamos varios, entre ellos el Porfiriato, donde se da una censura, una persecución en contra de los caricaturistas, pero también otro momento álgido sería el gobierno de Díaz Ordaz. Es uno de los momentos donde la caricatura política desaparece de los periódicos y aquellos grandes caricaturistas que se atrevieron a cuestionar el poder, como en este caso Ríos, que es un ejemplo claro, pues prácticamente fue perseguido e intentado asesinar. Es decir, en cada momento histórico los caricaturistas a través de los trazos nos van a mostrar una radiografía de los aconteceres del país. Ya ahorita el especialista nos va a explicar ampliamente cuáles han sido los motivos de represión y cuáles han sido los actos pues más desgarradores que se han dado en contra de los caricaturistas. Ahora sí, licenciado, como comentábamos la vez pasada, la caricatura debe de tener ciertos rasgos. Usted hablaba que, bueno, pues tiene características tanto externas como internas. Nos quedamos un poquito cortos aquella vez, pero usted hablaba que, bueno, aquí se plasman personajes, gestos que se exageran un poquito, dando alusión a los hechos que sucedieron y que normalmente son caricaturas en blanco y negro.
que estas se transmiten en periódicos, en revistas, incluso algunas veces en televisión. Aquí en una caricatura política todavía no se utilizaba o se utiliza lo que ahora conocemos como meme. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué le parece si nos empezamos a mostrar nuevamente algunas caricaturas y usted nos va explicando pues algunos elementos que pueden aludir a lo que es realmente una caricatura y no confundirlo con otros medios de expresión sobre por qué fue efectivamente esto de la censura, esto de la represión, porque usted es el especialista? Bueno, yo creo que aquí en esta parte es importante destacar lo que es una caricatura política, qué elementos lleva. De hecho, los elementos que presenta una caricatura, en primer lugar dicen cualquier caricaturista que se necesita una hoja, un lápiz, un hecho, un acontecimiento para poder registrarlo. Básicamente son las noticias van a permitir hacer una representación gráfica. La caricatura política, su concepto de política, precisamente porque viene un cuestionamiento al poder, los abusos, los excesos del poder, va a ser una caricatura de denuncia, donde se habla de esos abusos, se habla de esa corrupción, se habla de esa desigualdad, de esa forma del gobierno que está atropellando a la población. Y son los voceros precisamente de la gente que está viviendo este tipo de gobierno. Y se ha registrado en todo el devenir de nuestra historia. La caricatura presenta un recorrido de más de 200 años. Ahorita les van a mostrar una caricatura, la primera que se dio en 1826, y básicamente todos los dibujos satíricos, políticos, van a expresar una forma de descontento, de inconformidad del caricaturista, que va a ser actor y testigo de ese momento. Miren, ¿es esta? Esa caricatura es de Claudio Linati, publicada en la revista Iris de 1826. ¿A quién hace alusión? Está haciendo alusión, si tú ves el gorro, está haciendo alusión al clero. Hay en la parte una serie de elementos, hay libros que están quemando, la censura de los libros siempre fue un elemento fundamental de la iglesia, la estructura conservadora. Y esta caricatura, que es muy expresiva, en esa fecha tan complicada de tocar precisamente la estructura de poder que es la iglesia, no era fácil. Y siendo extranjeros, porque esa publicación era hecha por Claudio Linati, Florencio Gali y José María Heredia, un cubano. Se atrevieron a hacer esto, tenían su revista literaria, pero hacen una crítica y se les invita a salir del país. De hecho, en alusión a lo que comenta el especialista, la primera imagen que se les mostró, que se las quiero describir porque es muy interesante, por el momento histórico. La caricatura es de Constantino Escalante, de fecha 5 de mayo, publicada en La Orquesta, de 1862. En esta caricatura observamos a 3 franceses que llevan todo el atuendo del ejército militar francés en la intervención y se atoraron con un maguey, mientras que su general les está diciendo: ¿por qué esa tropa no avanza? Es que se atoró en un maguey. Es decir, aquí está el cuestionamiento de este gran caricaturista, e inclusive cuestionando a los franceses por la pérdida de la batalla del 5 de mayo en Puebla. Cuestión que es muy interesante porque tener este texto, esta imagen, que es una copia fiel de la reproducción original, pues es tocar un poco de historia y darle grandeza a estos hombres que muchas veces han sido cuestionados por criticar, han sido censurados y han sido reprimidos, siendo que su labor es fundamental. Ok, sigue. ¿Tenemos algún comentario? No sé, que sea como, estoy un poquito lejos. Sí, si quieres seguir explicando. También tenemos otra caricatura que se las va a mostrar vía Facebook Live. A ver, aquí está esta caricatura. Es una caricatura bastante peculiar, porque bueno, se ve una persona, un muñequito aquí bastante regordete con que es un mazo. El es un personaje garrote, regordete es Porfirio Díaz y trae en su mano derecha un garrote. Y él viene arrastrando una carreta que en su interior contiene a un caricaturista. Es decir, esta caricatura realmente nos habla de la represión. Este caricaturista, ¿a quién hace alusión? Constantino Escalante. Constantino Escalante. Miren. Es hermosa esa caricatura. ¿Y esto de qué nos habla? De que todos estos hombres han cuestionado en diferentes momentos históricos el ejercicio del poder y han sido reprimidos. De hecho, el propio caricaturista hace mofa de su propia desgracia.
en esta caricatura. Es bastante interesante. Mira, aquí tenemos un comentario y si nos vamos a lo cómico, hay caricaturas muy graciosas por la forma en que son dibujados, de ciertos personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y las muy famosas de Peña Nieto, aunque él tiene más memes que caricaturas. Bueno, es que hay que diferenciar que una caricatura es totalmente diversa a lo que es un meme. Del meme vamos a hablar ya un poquito más adelante y vamos a hacer esa diferencia. ¿Qué les parece? Así es, de hecho el meme es más reciente, pero también es una forma de satirizar y de cuestionar el ejercicio del poder. Nada más que en este caso el meme es más para medios electrónicos, mientras que la caricatura política por excelencia es en medios impresos. Ahora, digo, es bastante interesante porque, bueno, yo aquí encontré un dato, que la primera caricatura ya como tal surge en el siglo XV, no sé si tenga la información correcta, licenciado. Aquí se menciona que, bueno, es la primera caricatura que se da en Alemania ya como tal y que se utilizaba, su primer objetivo era para representar figuras políticas, religiosas, héroes o villanos, y era utilizada principalmente o se desarrollaba porque había mucho analfabetismo en ese entonces en Alemania. Entonces la única manera que encontraban ellos de comunicar alguna noticia al pueblo era mediante este tipo de dibujos, de caricaturas. No sé... Sí, yo creo que en esta parte del origen de la caricatura a nivel universal, pues vienen cartones de Italia, ¿no? Que es uno de los promotores. Vamos a encontrar una riqueza por todo el mundo desde antes del siglo XV. Pero aquí la parte esta que señalas que es importantísima de referirse precisamente al lenguaje. La caricatura es un lenguaje universal que no se requiere como un idioma que dificulta comunicarse. La caricatura con su representación gráfica es un instrumento, un medio de comunicación. Si hablamos nosotros del siglo XIX, era importantísima la imagen gráfica. ¿Por qué? Porque el país arrastraba un alfabetismo bárbaro. Y fue una herramienta, un arma política, como lo dijo en su libro Salvador Pruneda. Era un arma política la caricatura. Era una forma de concientizar, de crear una opinión pública sobre el acontecer de la vida política del momento histórico que estaban analizando. De hecho, la caricatura, todos los caricaturistas han hecho una crónica gráfica, han dibujado y han pintado la historia. Si uno revisa los dibujos trazados por Constantino Escalante, por Santiago Hernández, por Villasana, por Alamilla, por Casarín, se hace una construcción de los periodos fundamentales de la historia del país, como es la invasión norteamericana, por ejemplo. Hay un registro, y sobre todo que estos caricaturistas de esta época eran liberales. ¿Qué quiere decir esto? Eran personajes con una definición política que estaban a favor del gobierno, y sobre todo cuando está el gobierno de Juárez batallando con esa invasión absurda de los franceses. Ellos se volcan a defender la nación, se volcan a cuestionar, y esa caricatura que presentaron de los magueyes, porque simboliza la nación, simboliza lo que es el país como el nopal. Es importantísima esa batalla del 5 de mayo que se da en Puebla, y la celebran, y Constantino Escalante hizo litografía. Él hacía bocetos, se fue al monte donde estaba la balacera y estaba dibujando. Hay un libro fantástico o un catálogo donde tenemos las litografías de este personaje porque en vivo estaba registrando. Y yo creo que esta riqueza que nos dejaron estos hombres es construir la parte de la historia, y una de las partes fundamentales es la restauración de la República, el triunfo precisamente de Juárez con toda su gente. Y hacen un registro pero preciso. Aquí la crónica gráfica es fundamental para poder construir la historia, para poderla entender. Aparte del toque humorístico que le ponen, es para hacer reflexionar y tomar conciencia del momento histórico. Llevan un doble discurso. El dibujo va asociado precisamente con esos textos que son textos muy precisos y con mucha carga ideológica, con juicios de valor. Así como se habla de la restauración de la República, que es fundamental, hay una caricatura muy importante donde está el Cerro de las Campanas dibujado por Santiago Hernández, está un árbol frondoso, y entre el follaje de las hojas aparece el rostro de Benito Juárez. Y un tronco que hacia sus pies estaba Maximiliano. ¿Qué simbolizaba esto? El triunfo de la República. Ya había caído, fue fusilado ahí en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 Maximiliano, con Miguel Miramón y Tomás Mejía, generales mexicanos.
Esto es un registro tan importantísimo, esa caricatura, porque era la celebración del triunfo de la República. Era cuando Juárez ya dejó de andar batallando con su carreta. Y así vamos a encontrar más episodios, por ejemplo, la llegada de Porfirio Díaz, el ascenso del porfiriato, que es otro registro a través de otros caricaturistas, porque en su momento van apareciendo más y más publicaciones satíricas. Las publicaciones satíricas van a expresar precisamente ese tema que ustedes manejan aquí, la censura y la represión. De hecho, los impresos satíricos, ¿por qué satíricos? Porque van a hacer la mofa, van a burlarse precisamente de la clase gobernante de cada momento histórico. Y van a tener poco tiempo de duración, salvo la orquesta que acaban de mencionar, una caricatura de Constantino Escalante. Pues sí, esa caricatura es simbólica como muchas que hizo él, hizo bastantes, pero sí duró muchísimo esa publicación, como 12 años, porque la vida de las publicaciones satíricas eran de un promedio de 1 o 2 o 3 años. Y se va a hacer un registro del porfiriato y así podemos ir revisando toda la historia del país, de la revolución, por ejemplo. Hay una cantidad de dibujos también, la etapa oscura de calles, precisamente, que ahí no hay cartones políticos, no hay caricatura política. Abre la compuerta el general Lázaro Cárdenas del Río y empiezan a fluir las caricaturas políticas porque no existían. En ese momento se dibujaba caricatura costumbrista. ¿A qué se refiere esto? Hacer una crítica social de la población, nada más. Y no se tocaba a la clase gobernante. Era una forma también de control, de censura de los medios en ese tiempo. Y hablamos de publicaciones ya que son decanos de la información, como el Excelsior, como el Universal, y más publicaciones. ¿Sí? Aparte de que el gobierno ejerce sus mecanismos de control, el Estado va a desarrollar la cooptación o va a desarrollar la represión. Cooptar es decir, estás de acuerdo conmigo y me aplaudes con tus dibujos, porque también hay pinceles que sí hacen ese tipo de trabajo, pero hay pinceles críticos y muy fuertes y muy duros, que no se van a vender precisamente. Y estos van a ser incómodos para la clase gobernante y el Estado va a buscar mecanismos de cómo someterlos o cómo desaparecerlos, en pocas palabras. Y de esos episodios se va registrando una historia. También esta empresa que producía la importadora de papel, Pipsa, precisamente controlaba el papel para ese tipo de medios críticos. Era otro mecanismo de control y de censura. En este caso después hablaremos de Ríos, que es uno de los que vive precisamente, creo que toda esta parte tan importante de lo que es la censura y la represión, que sí refleja y presenta una anatomía del Estado. Y podemos hablar del 68, que es una de las cosas. Creo que la gráfica del 68 lo dice todo, ¿no? Un Estado represor, un Estado totalitario, un Estado militarizado, con una barbarie. Y es el momento, yo creo que de ir haciendo un recuento, como los van pintando, y de los caricaturistas, que hablamos de los memes. Yo creo que las caricaturas actuales, si hablamos de Peña Nieto, hay una producción bárbara. Un periódico, por ejemplo, ¿cuántos puede producir La Jornada? Si tiene 5 o 6 dibujantes, al día pueden producir 3 o 4 cartones. A la semana, multiplicarlos. Nada más de un periódico. La Ciudad de México tiene 36 periódicos y cada periódico no puede faltar ese ingrediente que es la caricatura política. Hablamos de un mundo de caricaturas y una buena parte de los periódicos sí reflejan precisamente el acontecer o el ejercicio de poder de Enrique Peña Nieto. O sea, tenemos una cantidad bárbara de caricaturas políticas, porque me ha tocado revisar toda esa parte. He trabajado con la caricatura contemporánea y sigue teniendo muchísima presencia y no puede faltar en un periódico, en sus hojas, un cartón político. O incluso en algunas revistas. Las revistas, sobre todo, sí, revistas de contenido, de crítica. Por ejemplo, Proceso, ¿no? Proceso tiene su cartón de rigor en la parte central donde está la sección de análisis, que dibujaba Naranjo ya se nos fue. Pero ahí alternan Rocha, un caricaturista de La Jornada, Helguera o Hernández, que son excelentes caricaturistas y son duros sus trazos, ¿no? Sí son demoledores sus trazos de estos personajes y con mucha calidad plástica. La sección de Homo sapiens también de Proceso, encontramos el Chamuco, precisamente otra publicación satírica, donde se van a expresar, ahí también tienen su espacio los caricaturistas. Hay pocas publicaciones efectivamente, pero sí han tenido espacios y en las páginas de los periódicos y de revistas. Si uno revisa las publicaciones del siglo XX o XXI, encontramos una buena cantidad que tuvieron también su periodo, como La Garrapata, La Soto de los Bueyes, que esa publicación fue hecha por Helio Flores, por Ríos, por Naranjo, por AB, y fue una publicación que también fue perseguida,
¿Por qué? Porque nace en noviembre del 68, un mes después. Y no se detienen los dibujantes, arriesgando su vida, la verdad. Y un episodio de estos que acaba de señalar el licenciado Fernando es el caso de Ríos en el 69, que sí se le secuestra y está a un paso de despedirse de este mundo, ¿no? Exactamente. Ahora sí, ¿tú qué comentabas, licenciado? O sea, atinadamente lo que comenta el especialista, comentarle a todos los radioescuchas que este tema de censura y represión en relación a la caricatura política tiene íntima relación con dos derechos fundamentales. Uno de ellos es la libertad de expresión y el otro la libertad de imprenta. Mismos que fueron establecidos por primera vez en la Constitución de 1857, siendo la redacción del artículo 7º una verdadera belleza y realmente es meridianamente claro. Cito, artículo 7, Constitución del 57, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. Esta redacción es muy interesante porque nos habla de la época, que no se podía exigir previa fianza, es decir, no se le podía pedir alguna cantidad a un editor, o inclusive evitaba el control del papel como medio para poder imprimir. Y es meridianamente clara. En este sentido, posteriormente a la creación y consignación de este derecho, viene la ley Mordaza, la primera de ellas, que es con el presidente Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, que ya empieza a establecer los límites y los candados a este derecho, que hasta nuestros días podemos hablar con la reforma al artículo 19 y 16 del Código Civil del 15 de diciembre de 2017 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En este sentido podemos establecer que siempre se ha buscado limitar, siempre se ha buscado censurar de manera desgarradora la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, hasta nuestros días. Es decir, esperemos que con la transición verdaderamente cambie esto, porque en la medida que cambie esta situación, hablaremos y podremos hablar de un país verdaderamente democrático. En este sentido, en relación a los límites, la actual legislación nos refiere que la libertad de expresión y de imprenta únicamente tiene como límites el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito o perturbe el orden público. Aún así, las leyes reglamentarias, hasta nuestros días, van a limitar ese ejercicio, van a limitar la actividad del caricaturista. ¿Por qué? Porque podremos pensar que nada más el caricaturista es objeto de una censura. No. Empieza con la censura del gobierno, después la censura de la propia editorial de la publicación o el medio donde se vaya a imprimir la caricatura, y posteriormente también existe la autocensura, porque hay caricaturistas que no se han atrevido a hablar precisamente por no tener represalias. En este sentido también es propio hablar de que realmente la caricatura política debe de tener límites. ¿Por qué comento esto? Comento esto por el semanario Charlie Hebdo en París, Francia, donde desgraciadamente se da una masacre de periodistas por publicaciones, por unas caricaturas. Debemos de entender que cada país tiene una propia idiosincrasia. En este sentido, lo moral puede ser bueno para mí, pero en otro país puede ser inmoral. Y esto precisamente sucede en Francia en el 2015 por unas caricaturas que fueron publicadas en este semanario de izquierda en Francia. Una de ellas es hacer alusión al profeta Mahoma besando al editor de Charlie Hebdo, y la otra es una portada del propio semanario donde cuestionan el Estado Islámico. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona un conflicto internacional donde pierden la vida más de 12 personas en el año de 2015. ¿Por qué lo comento? Porque precisamente aquí estamos viendo y observando los límites. Un caricaturista, a pesar de ejercer la libertad de expresión y la libertad de imprenta, también tiene que cuidar ciertas cuestiones, porque no puede ser lo mismo para mí que para otra persona, cuando la moral como concepto es muy subjetivo. Y este es uno de los claros casos donde, a mi criterio, sin ser conservador, precisamente se rompió con esos límites, porque debemos de respetar la soberanía de los pueblos y la libre determinación de las creencias. El Estado Islámico, cual no defiendo, tiene sus propias creencias. Al publicar una caricatura de esta naturaleza, rompes con el respeto, y como la máxima de Benito Juárez, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Exactamente, creo que bueno, aquí hay que hacer un poquito alusión a que desafortunadamente de manera internacional muchas veces se atacan las ideas en cuanto a las religiones. Entonces, bueno, en ese sentido creo que esta caricaturista no midió las consecuencias de poder hacer una crítica sana a una religión o a una idea en cuanto a una fe de cierto grupo de personas. Desafortunadamente, este tipo de grupos religiosos son tan radicales Así es, que pero creen que... tenemos que aprender ¿sí? a delimitar el ejercicio. Uh-huh. En Francia puede ser aceptado porque tienen un corte liberal, Uh-huh. pero no así los estados que en este caso fueron afectados. Entonces aquí se visualiza eso, ¿no? Sí, es por eso que son creadas algunas, como se le conoce comúnmente, leyes mordaza, incluso internacionales, porque tratan de regular la libre expresión, pero teniendo límites en cuanto a ciertas personas, en cuanto a cierto tipo de creencias. Aquí en México, hablar de la ley mordaza, la última reforma del artículo civil, Uh-huh. del 1916, es hablar de que aquí ya lo hicieron extensivo a los medios electrónicos, ¿sí? Una cuestión que no debe de ser. Exactamente. Con esta ley ya no buscaron nada más controlar el derecho de la libertad de expresión e imprenta en relación a la caricatura, sino esta ley también se le conoce como la ley antimeme. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hace extensivo a que aquel que distribuya por medios electrónicos. Es decir, ya buscan regular las redes sociales. Sí, porque mira, aquí en el artículo 6º de nuestra Constitución, en la última reforma que tuvo del 2013, nuestro artículo 6º, nada más les voy a leer unos pequeños párrafos porque es muy extenso. El primero de ellos nos señala: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Posteriormente, en el segundo párrafo, nos establece: toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, estamos hablando que a pesar de que una persona pueda expresarse libremente, también lo es que a pesar de que se hable de sucesos reales, de sucesos verídicos y no suposiciones, aún así la ley nos es un candado establece... verdaderamente. Ajá. Lo que acaba de leer la legislación es un verdadero candado, porque aquí ya nos habla de hechos ciertos, y ya no nada más que sean suposiciones como lo comentabas. Exactamente. Pueden ser ciertos o falsos, determinados Uh-huh. o indeterminados. Esto me viene a la mente porque cuando empezamos el primer programa, yo Uh-huh. comentaba en relación a Duarte, ¿Sí? el exgobernador de Veracruz, ahí lo dibujaron con una cola de rata. Uh-huh. Entonces en ese momento las imputaciones las estaba haciendo la Fiscalía General del Estado. Era un hecho todavía no probado, Uh-huh. pudo haber sido sancionado por esta ley. Ahora en este caso ya salió la sentencia de Duarte, entonces ahí todavía hay un candado precisamente en esa ley. Cuestiones que no deben de suceder porque inclusive todavía la ley reglamentaria del artículo 6º y 7º, que es la ley sobre delitos de imprenta, nos habla de cuáles son los límites a la cuestión del ejercicio. En este caso dice que constituye un ataque moral. Uh-huh. Toda manifestación de palabra, por escrito o por cualquier otro de los medios, con la que se defiendan, disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, las faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores. Es uno de los límites precisamente que nos establece la ley reglamentaria. Otra de ellas es toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o por cualquier otro medio con la cual se ultraje o ofenda públicamente al pudor. Es decir, también en el tema que estamos hablando existe caricatura sexista o caricatura con contenido sexual. Exactamente, porque mira, es importante que todos sepan que el artículo 6º constitucional se divide en un apartado A y un apartado B. El que a nosotros nos interesa mucho es el apartado B, que nos habla de la materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Incluso
Si lo vemos bien, el programa que es Aequitas y cualquier otro programa de esta índole, se supone que de acuerdo a estos artículos tiene derecho a garantizar información y a la población y a su integración cierta información de conocimiento. Pero también es cierto que hay temas que por la propia censura a las radiodifusoras no se deben de tocar, como es el tema del 68, el cual está bastante censurado, a pesar de que hay información en YouTube y en algunas otras páginas de internet. Ya hablar de un suceso como tal, de que ahí sí hubo una represión, una censura, y que hubo una matanza con muchísima gente por dar a conocer sus ideas y estar en contra de la represión del presidente y de cómo se estaba manejando. Creo que es pues bastante complicada esta situación, porque como tú lo dices, es un candado. A la vez nos permiten tener libre expresión, pero a la vez nos dicen que únicamente tenemos no solamente respetar la vida privada de otros, sino limitar esa información. Es que precisamente en México no podemos hablar de que existe un verdadero derecho de libertad de expresión y de libertad de imprenta, ¿no? Porque dentro del devenir histórico de nuestra patria han existido muchos momentos en donde la represión y la censura han sido marca y símbolo de esos sexenios. Podemos hablar que también con Vicente Fox sí se dio una apertura, pero también existió la represión y la censura. ¿Sí? Con Enrique Peña Nieto también existió la represión y la censura, a pesar de que es muy dibujado. Entonces, todos estos temas son centrales y fundamentales en la vida democrática de un país, donde las bocas no deben de ser acalladas, ni las ideas perseguidas. En este sentido, como precisamente nos va a dar el comentario en relación a Ríos, la historia de Ríos, que es completamente pues desgarradora, como un hombre lucha para desarrollar su actividad, y él le toca uno de los momentos más álgidos, porque es el sexenio de Díaz Ordaz y Luis Echeverría. En ese sentido, pues que nos platique un poco el especialista en relación a Ríos. Bueno, yo quisiera hacer referencia a la estructura jurídica que acaban de manejar. En primer lugar, el caricaturista va a tomar a los personajes que son públicos, son personajes públicos y que están gobernando. Es la clase política, por eso es caricatura política. Si queremos hablar de la caricatura erótica, vamos a hablar de ese tema, y que no tiene, por cierto, muchas páginas para hablar sobre la caricatura erótica o deportiva o ecológica. Hay una variedad de caricaturas. Pero aquí el personaje es público, y lo que se va a hacer precisamente es su comportamiento, lo que se va a exhibir, su manera de gobernar. Como decía bien el dramaturgo francés Molière, las malas costumbres se corrigen con el humor. Efectivamente, el humor nos va a hacer reflexionar. Con el humor se aprende, decía Ríos, y efectivamente. Yo creo que hay caricaturas políticas que no llevan texto y son muy expresivas. La imagen gráfica lo dice todo, es un discurso gráfico, es una narrativa visual que lleva todos los elementos. Lleva un lenguaje tácito que está invisible, pero es muy expresivo. Ahí cómo se puede cuestionar precisamente el discurso, de acuerdo si el pensamiento es libre. Ahí no hay lenguaje. Ahí no hay palabras, está la expresión gráfica, está el dibujo. Y había también, y hasta la fecha se cuidan también algunos caricaturistas, no tocar precisamente temas muy álgidos, como es el ejército, como es el presidente de la república, como es la iglesia. Ahorita encontramos cartones de todos los sabores, o sea, hay un avance, pero no una apertura como tal. A veces lo celebramos con luces de bengala y con matracas, como si esto estuviéramos. No, también hay censura actualmente. Y en el caso de Eduardo del Río, Ríos, es un ejemplo muy claro sobre esto. Cuando él empieza a incursionar en el dibujo, es en 1954 en la revista Jaja. Es una revista con un humor pícaro, no tan atrevido, divertido. Ahí empieza a hacer sus pininos. Y después pasa por invitación de Abel Quesada a la publicación de Ovaciones. Celebraba porque acababa de dejar precisamente su trabajo, que estaba en una funeraria muy famosa aquí en el país, y empieza a dibujar porque esa era su pasión de Ríos, y empieza a hacer sus primeros cartones ahí en el Ovaciones, pero también
dura poco tiempo, dura un año más o menos, y tiene que salir. ¿Por qué? Por la censura. El dueño del periódico no le gustaba comprometerse, y menos cuestionar a los de arriba porque son los que le daban dividendos, buenas ganancias. Y él no era periodista, era un empresario. Él buscaba la ganancia, la plusvalía. Y Ríos, pues es invitado a que se fuera a la calle, ¿no? Y así podemos revisar las publicaciones donde incursionó Ríos, fue echado fuera del Excelsior, también salió de La Prensa, por ejemplo, como Manuel Buendía, ¿no? Que era director de ese periódico, Manuel Buendía. Y después hacen amigos, porque sí lo invita Manuel Buendía por los cartones tan duros por el momento, pues que se fuera. Y Ríos no hacía caso. Ríos es un personaje es un ejemplo, porque él no hacía casi caricatura política. ¿Por qué? Porque no hacía los parecidos de los personajes. Él lo reconocía que no tenía esa calidad plástica como tampoco Abel Quesada, lo señalaba en su reciente libro de Mis Confusiones, Memorias Desmemoriadas, que es su autobiografía. Hay una riqueza bárbara ahí en esa publicación. Y en esta parte donde él empieza a recrear sus personajes a través de la historieta, y que hace una crítica política dura. Deja las páginas de los periódicos porque siempre no cabía ahí, por sus cartones. Siempre lo invitaban a que se fuera. Y la censura no se daba a través del Estado, se daba a través de los propios medios. Los medios controlaban a qué tanto tendrían que satisfacer precisamente al gobierno en turno. Pues él no empeñaba su lápiz de esa manera, prefería andar haciendo otras cosas. Y donde él encuentra precisamente el espacio para expresarse es en los Supermachos. Pero para su desgracia de él le toca en 1965, cuando nacen los Supermachos, con sus personajes, Don Perpetuo del Rosal, Calzón, Cinchón Prieto y etcétera, ¿no? Ahí le toca la desgracia que está nada menos que Don Gustavo Díaz Ordaz. Y esa revista que es el fundador, es el guionista, es el dibujante, es el hombre orquesta Ríos de los Supermachos. Pues pierde la revista por instrucciones desde arriba, ¿no? Y se le da a hacer la revista de los agachados, que es otra forma de expresar la historieta también con una crítica. ¿En qué sentido hacía este tipo de trabajo? Para concientizar a la población, para hacerla leer y hacerla pensar sobre todo. Y saca esta publicación de los agachados, que también batalla por el papel, también porque lo van a limitar, lo van a tratar de controlar. Él enfrenta al poder, lo que es el monstruo del Estado, ¿no? Y incursiona precisamente ya haciendo el libro historieta, que fue el inventor Ríos. Son obras didácticas, ¿no? Porque ahí en realidad empiezan a formar ciertas generaciones. Leyeron, ¿quién no leyó precisamente Cuba para principiantes? Marx para principiantes, la filosofía para principiantes. Y donde él tiene que hacer un recorrido de las obras precisamente del caso de Carlos Marx. Se tiene que instruir, se tiene que poner a leer, cosa que una buena parte de los caricaturistas no leían, no se instruían como él lo hizo. Él, para poder entender su realidad, tuvo que volcarse a los libros. Y a pesar de que no tuvo mucha preparación escolar, era una persona erudita, porque sí tuvo esa forma de acercarse a los libros, leía con obsesión a este personaje. Iba recreando esos escenarios, esos espacios con los personajes, con la realidad palpitante que estaba viendo él. Y toda esa cantidad de publicaciones donde él intervino, Don Timorato, La Gallina, El Chahuizcle, son testimonios históricos que encontramos, donde él construye precisamente toda esa parte, toda esa crítica. Él hace la historieta política, cosa de Don Gabriel Vargas, que hace La Familia Burrón, que es una historieta de corte social. Los Supersabios de Germán Butze. Él se volca con esas historietas, y su obra máxima son sus libros, ¿no? Que son una cantidad, más de 130 publicaciones, donde se recrea hablar de más de 100 y pico de páginas, donde él trata de mandar un mensaje a través de la historieta, porque un cartón es muy corto, decía él. Un cartón se presenta una cosa leve y después ya no se sigue. No es como la historieta, que es una narración seriada, y él hace toda una historia, como en los Supermachos culminaba precisamente la historia. En los agachados da otro giro, ¿no? Enriquece más esa publicación. Pero sí, Ríos ve muchísimos elementos, ve a los personajes, la propia personalidad del personaje, la postura. Hace una cosa maravillosa este hombre. Yo creo que ahorita que estamos tocando ese punto de la censura, creo que lo vivió en carne propia, y a pesar de todo este tipo de limitaciones, fue un hombre muy creativo, muy productivo, que dejó
una obra muy vasta precisamente legado. Para poder entender parte de todo esto que se ha recreado a lo largo de toda la historia de nuestro país con estos personajes que son muy importantes, porque a veces hay una expresión de un caricaturista veracruzano que me dice, en chiquera, en política, el chiquero es el mismo. Lo que cambia únicamente es el marrano. Esto lo podemos llevar y entender esas alternancias, esos cambios, sin hacer alusión a lo actual, porque no me meto ahorita, no hay elementos para estar criticando ahorita, falta tiempo. Pero sí, los anteriores, es una expresión muy clara. ¿A qué se refiere? Precisamente a eso que están imaginando, y también los radioescuchas o la audiencia. Es una expresión muy precisa de esos cambios, ¿no? Vamos a seguir con el mismo cochinero, y los dibujantes se van a encargar de estar mostrando toda esta parte. Y el símbolo del cerdo, que es un personaje en sus cartones también, y los símbolos también, como la bandera. Hay muchos símbolos que se van a estar utilizando para poder representar toda esa crítica política, tratando de denunciar y crear una cultura política en la población. Y la caricatura en sus 200 años, yo creo que sí ha contribuido enormemente en este devenir histórico, ¿no? Exactamente. Hace rato usted me enseñaba una revista que traía donde vienen algunas caricaturas, al igual que la que ahorita nos vas a mostrar, bastante interesantes. No sé si alguna de estas sea de este tan famoso caricaturista Rius. De hecho, la que vamos a mostrar primeramente, que ya le habíamos mostrado el programa anterior, para que los que nos escuchan, se la voy a describir. Está dibujado en color negro, un militar, toda la silueta viene con su casco, pero la cara viene la cara de un simio, haciendo alusión a la trompa de Gustavo Díaz Ordaz, y dentro de esa caricatura, en blanco, viene la cara completamente de Gustavo Díaz Ordaz. Esta caricatura no viene firmada, pero es de Rius. Sus trazos eran reconocibles y precisamente no la firma para evitar represión. Sin embargo, por esta caricatura de 1968 es la razón por la cual iba a ser asesinado por órdenes de Díaz Ordaz. Y si quieres la mostramos para que los que nos están viendo por Facebook la vean, mientras te busco las otras. ¿Sí? Por favor, Sote, miren, es esta caricatura bastante famosa. Pues como decías, ¿no? En la sombra se ve que él es una cara de un simio. Es alusión al presidente, pues, Díaz Ordaz como tal, ya que, bueno, él era el jefe del ejército, ¿no? Entonces, al hacer esta matanza, pues viene esta caricatura donde se hace alusión a la censura y a la represión que él hace hacia los estudiantes. Esta era la que a mí me impresionó mucho con usted, para aquellos que todavía están viendo la transmisión y los que la vayan a ver, es esta. Si nos pueden explicar, no sé usted, licenciado. Sí, este dibujo, que es actual, es precisamente la conmemoración, no el festejo, ¿no? Recordar a los que cayeron en esa fecha tan terrible. Boligan es un caricaturista cubano, ya nacionalizado mexicano, que dibuja en el Universal. Es genial, es muy creativo y está haciendo alusión precisamente a este momento. A él no le tocó ver esta parte, porque tendrá aquí en el país unos 15 años, yo creo, Boligan. Para describirla, Ahora a sí. las personas que nos escuchan, es un militar que está parado y está apuntando con su fusil, y abajo del militar en el suelo se encuentran muchos cerebros, es decir, hace alusión a la masacre de los hombres libres y de los hombres pensantes de los estudiantes en 1968. Es una caricatura demoledora e inclusive hasta triste, porque los cerebros tienen la perforación de la bala y los está masacrando. Esto nos habla del trabajo vital e importante de los caricaturistas en un país, porque se necesita ser valiente para poder cuestionar. Y como comentaba el especialista en relación a Rius, le tocó uno de los momentos más álgidos, más violentos, donde la censura y represión era el sello del gobierno, y cuestionar el ejercicio del poder en esos momentos, pues se necesitaba valor. De ahí la importancia de estos grandes hombres, que más allá de ser dibujantes o de ser personas creativas, son verdaderos periodistas gráficos, y la intervención de ellos en nuestro país es fundamental. Sí, porque incluso, mira, esta otra que nos habla de
esta caricatura pues nos muestra a la mujer de la ley. Nos muestra la justicia, pero tiene el pecho desgarrado y el corazón, y en el corazón tiene los números 68. De hecho, ella es conocida como Temis. Así es. ¿Sí? Estamos hablando que Temis es la diosa de la justicia, y como bien decías, bueno, tiene el pecho desgarrado porque pues no hubo aquí una justicia como tal, sino hubo una censura, una represión, que como consecuencia trajo la muerte de muchos estudiantes, de gente que tampoco era estudiante, sino gente que se encontraba en ese momento, o que incluso la milicia y entre otros las autoridades se encargaron de entrar a domicilios, supuestamente a buscar estudiantes, a buscar al grupo Olimpia, etcétera, etcétera. ¿Y qué causó? La muerte de gente inocente. Pues precisamente los periodistas gráficos nos dejan memoria de estos hechos para que nuestro país no se vuelva a repetir, para que nuestro país juntos caminemos hacia una verdadera democracia, para que como país crezcamos en donde se respeten los derechos y garantías de cada uno, precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ahora sí, creo que esto es bastante importante tocar, pues cómo es que debemos de tener hasta cierto límite la manera en que nos expresamos, porque creo que hay puntos que no debemos de tocar mucho, como es temas políticos, temas religiosos, mofándonos en cuanto a caricaturas, en cuanto a la libre expresión, porque como bien tú decías, lo que está permitido aquí en nuestro país, en otro país no está permitido. O incluso hay temas que todavía no se pueden tocar aquí, aún pasados 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, por la delicadeza de esta situación, ¿no? Estamos hablando de aquí que, bueno, cómo es que hemos sido censurados, cómo es que hay una represión en nuestra actualidad, a pesar de que existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que desafortunadamente no sirve como tal el organismo para proteger los derechos de las personas. Esperemos que con la transición cambie todo esto, porque yo me quedo con la definición de Carlos Marx del derecho. Él define al derecho como la manifestación de la voluntad de la clase dominante. Mientras las leyes sean creadas por el grupo de poder y por aquellos burgueses, va a haber candados para la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Esperemos que con este nuevo gobierno cambie precisamente eso y podamos establecer verdaderos límites, no candados, verdaderos derechos que sean tangibles en la vida democrática de nuestro país. Exactamente, porque también hay que hablar de que todos merecemos una equidad, una justicia. Justicia nos habla de que es darle a cada quien lo que se merece. Aquí no se trata solo de darle a cada quien lo que se merece, se trata de una equidad, de una igualdad, donde todos podamos expresarnos libremente sin transgredir ciertos derechos. Ahora bien, como lo hablábamos así rápidamente, ya nos queda muy poquito. Al venir una reforma en cuanto a esta ley Mordaza, también nos habla de un posible daño moral, que es lo que tratan de regularizar. Pero también es cierto que para acreditar un daño moral, únicamente que realmente la persona a quien se está transgrediendo ese derecho realmente se vea afectada como tal. Nos damos cuenta que incluso al realizar transmisiones en vivo, al realizar ciertas publicaciones ya en Facebook y en algunos otros medios, en redes sociales, el mismo Facebook ya nos crea esa censura, esa represión, y esperemos no nos censuren el programa al finalizar la transmisión, así que compártanlo por favor, porque te sale ese recuadro que dice que o por los derechos de autor o porque el contenido es no apto y te censura. Entonces realmente no hay un país de libre expresión, no tenemos una libertad. Se tiene que avanzar como país para que se respeten estos dos derechos tutelados en la Constitución y que son derechos humanos reconocidos. Entonces, en base a eso, pues esperemos que este tipo de programas sirva precisamente para eso, difundir la actividad que realizan los caricaturistas,
la actividad fundamental que desarrollan y los contenidos, porque precisamente en la Hemeroteca Nacional es impresionante la cantidad de contenidos de los cuales tienen. ¿Y cualquiera puede acceder, licenciado, a esa área de la hemeroteca? Sí, está abierta al público en general, a investigadores, estudiantes y a usuarios comunes. Cualquier gente puede asistir. Hay una riqueza impresionante de las obras que se tiene que resguarda la Hemeroteca Nacional de México, que la custodia la UNAM, no es de la UNAM, es de la República, lo mismo que la Biblioteca Nacional, fundada por Benito Juárez en 1867, es del país, la universidad nada más la custodia, la salvaguarda, la cuida. Okay. Y ahí van a encontrar una riqueza impresionante, testimonios, hablar de publicaciones del siglo XIX, se disfruta, ¿no? Ver el tipo de papel, los trazos de estos personajes. Hablamos de publicaciones de 1860 y tantos, 40 y tantos, el quebrantahuesos, el gallo pitagórico, el padre Cobos, una cantidad de títulos que nos permite ir midiendo, ir conociendo la historia, cómo nos pintaron la historia estos personajes. Yo creo que sí es importante, si los medios o las publicaciones impresas no tienen espacio, como fue en el 68, que es importantísimo señalarlo, no hubo caricatura política, pero que hubo de producción gráfica en el 68, hubo hojas sueltas, hubo volantes sueltos, carteles, pancartas, hecha por artistas plásticos también reconocidos. Ríos también aportó bastante ahí en ese momento, y dibujantes anónimos, donde no también firman, lo hacían, con seudónimos, y ahí se expresaron. A falta de ese recurso de los medios impresos, precisamente las hojas volantes, los carteles, las pancartas sirvieron precisamente para denunciar, para expresar y protestar. Porque sí, de hecho, ahorita con lo que acaba de mencionar, es criminalizar la protesta, ¿sí? Ya sea con palabras o con dibujos. Y siguen es buscar siendo la forma, el importantes. mecanismo de control y de castigar. Exactamente, y siguen siendo importantes, ¿no? Todos estos caricaturistas que realmente no le tomamos mucha importancia cuando vemos un periódico, una revista política. Entonces, es bastante importante darles este mérito y que ustedes conozcan la información. Ahora sí, pues me comenta el ingeniero que ya se nos ha terminado el programa de hoy. Ya no alcanzamos a tocar qué es un meme ni las diferencias entre meme y la caricatura, pero bueno, ya lo platicaremos en otro programa. Creo que 60 minutos son muy cortos, pero ya próximamente vamos a tener otros 60 minutos más, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si nos alcance una canción. Nos vamos a despedir con una canción que también es de protesta, que es La Carta de Violeta Parra. Y hace alusión a la represión de los estudiantes. Exactamente, entonces es importante porque ahorita en el mes de octubre, bueno, pues se han suscitado varias cosas. Una de ellas, un suceso, el del 68, otra que estamos hablando muy poco del comandante Che Guevara. Entonces hablamos de censura y represión y esta canción pues está bastante bonita. Con esto nos vamos a despedir y los vamos a dejar con el siguiente programa, que es Gafas Violeta, con la doctora, la psicóloga Leticia, no me acuerdo su otro apellido, pero es la doctora Leticia. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la siguiente semana para un programa más de Equitas et Justitia. Recuerden que todos merecemos equidad y justicia porque todos somos individuos de la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho y un saludo a todos los que vieron la transmisión. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Los dejo con esta canción. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Así lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos. Ahora sí, muchas gracias. Hasta luego.